Bienvenidos nuevamente, es un gusto verlos. Vamos a avanzar y a hablar del tema de la recolección de información, cómo discernir bíblicamente los problemas. De hecho, tenemos bastante material por cubrir en poco tiempo, así que vamos al grano. Tenga a mano su Biblia. Creo que uno de los problemas más comunes que muchos consejeros afrontan cuando empiezan a aconsejar es el hecho de que no escuchan con cuidado para saber de dónde viene el aconsejado. Creen que saben cuál es el problema. De hecho, hace algunos años, un buen amigo mío que es pastor asociado en una iglesia bastante grande, tenía en su iglesia una pareja que atravesaba por serios problemas y conflictos maritales. El pastor principal, que es un hombre muy conocido, se involucró y quería ser parte de la consejería, lo cual era muy bueno. Entonces se sentaron, oraron, hicieron la pregunta: ¿cuál es el problema? El esposo y la esposa compartieron un poco de su problema y el pastor les dijo: por favor, quiero a los dos que tomen sus Biblias y vamos a Efesios capítulo 5. Entonces él los llevó al Efesios 5 y el pastor empezó a predicarles Efesios 5 y combinó, después de 45 minutos de explicarles ese pasaje en particular, mi amigo, el pastor asociado, dijo: mira, wow, él hiciste excelente trabajo, explícate exactamente qué es lo que pasó, fue fantástico. Él terminó la consejería diciendo: eso fue lo que tienen que hacer y ahora cerremos en oración. Entonces terminaron el tiempo en oración, el pastor principal salió y la pareja se quedó ahí sentada ahí. Entonces mi amigo empezó a hacer algunas preguntas más sobre lo que estaba pasando en su matrimonio y enseguida lo que salió a la luz era algo completamente diferente a lo que el pastor principal dijo por sentado. A pesar de que enseñó correctamente la palabra de Dios, no pudo ver el problema en absoluto. Y muchos nuevos consejeros hacen eso con frecuencia. Dan por sentado o suponen que saben qué es lo que está pasando, pero no hacen ninguna pregunta. Me gustaría que tome su Biblia por un momento. Vamos al libro de Proverbios. Me gustaría ir a Proverbios capítulo 18, versículo 13. Quiero que piensen esto un momento. Proverbios capítulo 18, versículo 13. El que responde antes de escuchar cosecha necedad y vergüenza. En otras palabras, hay una gran cantidad de consejeros muy necios que tienen muy buenas intenciones, pero no escuchan de dónde vienen las personas. Las personas que usted está a punto de aconsejar están luchando con un pecado personal en sus vidas o están sufriendo como resultado del pecado. O quizás es el pecado de otras personas, sufrimiento y pecado. Una de las cosas, de esas dos cosas de la Biblia, puede traer ayuda y sanidad para los que están sufriendo o provee el camino para que realmente puedan cambiar y madurar aquellos que están participando en pecado. Pero debemos descubrir qué es exactamente lo que está pasando en sus vidas. Permítame ilustrárselo, si puedo, haciendo la pregunta: ¿por qué es importante que recolectemos información? Bueno, para responder, en primer lugar deben tomar su Biblia e ir a Primera de los Tesalonicenses capítulo 5 versículo 14. Aquí el apóstol Pablo habla sobre su propio ministerio personal y advierte a la iglesia en Tesalónica. Dice: y os exhortamos, hermanos, a que amonestéis a los indisciplinados, animéis a los desalentados, sostengáis a los débiles y sean pacientes con todos. Ahora, la razón por la que es importante recolectar información es porque ¿qué estamos haciendo con esto? ¿Qué estamos lidiando? ¿Estamos frente a una persona que es indisciplinada? Si ese es el caso, entonces necesitan amonestación. Y por cierto, esa es la palabra de la que hablamos en las sesiones anteriores, neuteteo. La palabra se traduce como advertir, amonestar, aconsejar. Os exhortamos, hermanos, a que amonestéis a los indisciplinados.
pero quizás no están con una persona indisciplinada, a lo mejor está desalentada. Si ese es el caso, debemos animarla. No necesitamos amonestación, necesita ánimo esa persona. O a lo mejor está lidiando con alguna persona que está débil, y en ese caso en particular, esa persona necesita ayuda. Entonces, usted debe saber de dónde viene su aconsejado para que pueda saber cómo aconsejarlo apropiadamente. ¿Qué necesita? Necesita ánimo, necesita amonestación, necesita ayuda. ¿A qué nos enfrentamos aquí? Eso nos lleva a otra pregunta. Podemos ver cómo Jesús nos da una ilustración en su propio ministerio, en su vida, de hecho, en su consejería personal. Juan capítulo 3, con Nicodemo vimos, ahí Jesús confronta a ese hombre en particular. ¿Por qué es así? Porque si vamos más atrás en el capítulo 3 y le damos un vistazo al versículo 1, dice que él era un hombre prominente entre los judíos. Era uno de los fariseos, y Jesús habla bastante fuerte con él. Es muy directo con él, y de hecho lo que Jesús tenía que decir es choquea para Nicodemo. Inclusive utiliza la ilustración de que uno tiene que renacer o nacer de nuevo. Y ese hombre le pregunta, ¿eso es posible? ¿Cómo puedo hacerlo? No puedo volver al vientre de mi madre. Y por supuesto Jesús no estaba hablando de un renacimiento físico, sino de un renacimiento espiritual. Lo que nace del espíritu es espíritu. En el versículo 6, entonces Jesús lo confronta, pero cuando vamos a Juan capítulo 4, ahí vemos a la mujer de Samaria, y eso es diferente. Como samaritana, ella sabía que Jesús, siendo judío, la miraba por encima del hombro porque era de raza mezclada. Ella lo sabía, así que Jesús es mucho más delicado con ella, mucho más compasivo con ella de lo que fue con Nicodemo, que era fariseo y prominente de los judíos. Entonces, ¿con quién estamos lidiando? Si no recolecta la información correcta, no va a saber con quién está tratando. Ese es el problema, y ciertamente no queremos que nos acusen de ser uno de los líderes de Israel, como lo que vemos en Jeremías capítulo 6, versículo 14, donde habla sobre los sacerdotes de Israel y de los líderes religiosos. Dice así: y curan a la ligera del quebrantado de mi pueblo, diciendo superficialmente paz, paz, pero no hay paz, es lo que dicen. No queremos hacer eso como consejeros, no queremos curar a la ligera el quebranto de la gente, no queremos poner curitas en el cáncer. Queremos llegar a la raíz en la causa, ¿verdad? Queremos llegar a la raíz. Y con frecuencia no está en la superficie, está en el corazón. Vamos a Proverbios capítulo 20 y nos interesa el versículo 5. Proverbios capítulo 20, versículo 5. Dese cuenta de lo que dice aquí Salomón con respecto al corazón. Dice así: como aguas profundas desde el consejo, y podemos traducir esto como plan, propósito o incluso intencional, en el corazón del hombre, el hombre de entendimiento lo sacará. Estos son problemas profundos que están por debajo de la superficie, y con frecuencia se necesita un arduo trabajo para recolectar información. No estamos hablando de algo que está enterrado en el subconsciente de la persona, no estamos hablando de eso. No nos metemos a una arqueología de lo inconsciente. De hecho, en ningún lugar de la Biblia dice que el ser humano tiene un subconsciente. Desde el punto de vista bíblico y desde el punto de vista científico, un subconsciente no tiene sentido en absoluto. No existe tal cosa como un subconsciente. La Biblia no lo establece, la antropología bíblica no lo establece, la ciencia no lo establece. Es una suposición. Y de hecho fue una suposición freudiana que más adelante fue transmitida por varios neofreudianos. Carl Gustav Jung,
que dice que de alguna manera está enterrada en la mente inconsciente, en lo profundo del subconsciente de su vida está la razón por la que tiene problemas, y solo un psicoterapeuta capacitado puede deshacer las capas de inconsciencia para resolver el problema en particular. Eso convierte a la consejería en un verdadero sistema gnóstico, en el que solo las personas capacitadas en psicoterapia pueden de alguna manera llegar a la médula del problema, que se encuentra en la parte más profunda del subconsciente. Hay un término bíblico para eso: sandeces. Es realmente una tontería. No tiene sentido. Ahora la Biblia habla de conciencia y habla de inconsciencia, pero no hay tal cosa como un dominio que está fuera de la conciencia en el psiquis de la persona, o como quieras llamarlo, que está enterrado de alguna manera. Y esta es la razón por la que muchos freudianos y neofreudianos que salieron de la psicología moderna son nombrados con frecuencia en la historia como psicólogos irracionales. ¿Por qué los llaman psicólogos irracionales? Porque ninguna cantidad de racionalidad tendrá la capacidad de escapar la psiquis de una forma arqueológica. Ninguna persona racional podrá escapar hasta la mente subconsciente, no puede hacerlo. Entonces tienen que usar métodos enigmáticos para sacar estas cosas a la superficie. ¿Cómo cuáles? ¿A qué me refiero? Me refiero a la hipnosis o al análisis de los sueños. Los freudianos, Freud es famoso por analizar los sueños. De hecho, es muy interesante que con un pupilo de Freud, Jung, a inicios de 1900, un día estaba analizándose los sueños del uno al otro, y Freud se enojó tanto con Jung por el análisis de su sueño que dejó ahí a Jung y nunca más se volvieron a hablar. Freud se enojó tanto y Jung terminó sacando su propio sistema y su propio punto de vista basado en el sistema de Freud. De hecho, él agregó el concepto de la conciencia colectiva o el inconsciente colectivo como parte del ser humano. Bueno, Freud entendía, incluso antes, cuando desarrolló su idea del subconsciente, él entendía que la palabra subconsciente era un mal término, así que ni siquiera le gustaba usar ese término. Él prefería utilizar el término inconsciencia. Sin embargo, con el tiempo, pasó el tiempo, la gente empezó a usar el término con mayor frecuencia hasta que básicamente se lo conoció como el subconsciente. Entonces, desde el punto de vista bíblico, el subconsciente no existe. Entonces eso de alguna manera quita muchas de las partes de la psicoterapia. Es por eso que los consejeros bíblicos desean permanecerte fieles a la teología bíblica. No puede respaldar a Larry Crabb. Larry Crabb es una forma cristiana de neofreudianismo. De hecho, en su libro De adentro hacia afuera habla del principio del iceberg. Habla de lo que es parte de la conciencia, y lo que está más profundo, enterrada en el subconsciente como un iceberg, está la verdadera razón de sus problemas en la mente que está fuera de su conciencia. Eso no es verdad. Una buena teología jamás podría establecer algo así desde la escritura. Eso no existe. Eso es un sistema freudiano sobrepuesto por encima de la teología bíblica, pero no es lo que la enseñanza dice en la Biblia. Debemos invertir eso y permitir que nuestra teología bíblica dirija nuestra consejería. Eso es lo que tiene que pasar. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con el ser humano? Entonces tenemos que deshacernos de esa clase de pensamiento, y fue Freud, en conexión con eso, quien también enseñó el concepto de enfermedades mentales. Ahora, póngase su cinturón de seguridad y sus cascos para choques. ¿Están listos? ¿Están listos? Sé que es temprano. Tómese un buen sorbo de su café en ese momento. No lo permiten tomar café aquí, lo siento. Solo era una prueba. Tenemos ujieres en la parte de atrás que le van a caer encima si lo está haciendo, si toma algo. Ok. No existe tal cosa como la enfermedad mental. Piensen esto. Piensen en el término enfermedad mental. Nunca ha habido enfermedades mentales en la historia del planeta. Porque es imposible que la mente se enferme.
Su cerebro puede enfermarse. Usted puede tener un tumor en el cerebro, puede tener una aneurisma en el cerebro, puede tener un trauma serio en el cerebro. Su cerebro puede tener un daño, pero tu mente no. Es imposible porque la mente es una entidad abstracta. Yo enseño la clase de introducción a la psicología en la Universidad de Masters College y les pregunto a los estudiantes en la primera semana de la clase de psicología, ¿cuándo una persona tiene muerte cerebral, deja de pensar? La mayoría de los estudiantes dice, sí, claro, en serio. Bueno, entonces usted está pensando como un materialista, está pensando como un ateo. Cuando una persona tiene muerte cerebral, no deja de pensar porque todavía tiene una mente. No tiene un cerebro, pero sí tiene mente. ¿Cómo lo sabemos? 2 Corintios 5:9 dice eso. Ya sé que esté en el cuerpo o ausente del cuerpo, mi meta es agradar a Dios. Entonces el alma tiene intencionalidad, inclusive sin el cerebro, tiene la capacidad de pensar, de tener un propósito, de agradar a Dios, de glorificarle. Cuando una persona tiene mente cerebral, no significa que no tiene mente. No significa eso para nada. Si realmente pensamos en lo que dicen las escrituras, entonces pensamos en que la mente no se puede enfermar. El cerebro puede enfermarse, puede haber enfermedades del cerebro, puede haber problemas químicos en el cerebro, pero la mente no puede enfermarse. Ahora, mientras la mente está en conexión con el cuerpo, entonces si es que hay algún tipo del cerebro, eso puede afectar su pensamiento mente, o si está desalentado por un largo tiempo o está deprimido, eso va a reprimir su sistema inmunológico y las personas con demasiado grave depresión crónica tienden a ser más susceptibles a las enfermedades. Eso lo sabemos estadísticamente. Entonces, si su mente puede afectar al cuerpo y la forma en que se desempeña, como es que en Haiti la ciencia lo que ha demostrado una otra vez, los brujos le echan una maldición a él y esa gente se muere. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Porque esas personas creen que van a morir. El brujo le puede echar una maldición a una persona que no cree en el vudú y esa persona no se muere. Pero si cree usted en vudú, usted va a morir. Vudú. Esa muestra cómo nuestro sistema de creencias o cómo nuestra mente inmaterial e intangible tiene un efecto sobre el cuerpo. La mayoría de médicos lo entienden. Los libros de texto de primer año de medicina hablan de eso. Dicen que si el paciente cree en usted y cree en la medicación, tiene una posibilidad de 30% mayor de que funcione. Si eso no cree, entonces pierde ese 30%. ¿Por qué es que el boletín de la Asociación Médica en Estados Unidos publicó una serie completa de artículos sobre placebos en los antidepresivos? De hecho, usted puede investigarlo. Es el denominado estudio de la hierba de San Juan, donde se evalúa la sertralina, la hierba de San Juan y los placebos, y determinaron que las 3 cosas, los placebos, son solo pastillas de azúcar o una pastilla sin elementos activos. Las 3 cosas tienen la misma habilidad para solucionar la depresión. La sertralina, la hierba de San Juan, es una especie de remedio natural supuestamente para la depresión, pero hay muy poca diferencia estadística entre la sertralina, un antidepresivo muy costoso, la hierba de San Juan y el placebo. Era una diferencia mínima estadísticamente. Puede investigarlo usted mismo. La Sociedad Médica Británica, después que este estudio se publicara, publicó su propia investigación y llegó a la misma conclusión. La Sociedad Médica Canadiense hizo lo mismo y llegaron a la misma conclusión del placebo. Si usted cree, entonces, ¿qué es eso? ¿Qué es ese pequeño medicamento? Es esperanza en un frasco. Si yo creo que voy a morir, si realmente lo creo, probablemente voy a morir. La mente tiene un efecto tremendo en el cuerpo, un efecto tremendo, y el cuerpo tiene un tremendo efecto en la mente.
Usted puede tener un accidente en el que su cabeza se golpea con el parabrisas del automóvil y eso va a afectar la manera en cómo usted piensa. No podrá pensar claramente. Mientras ambos estén conectados mutuamente, ambos tendrán un efecto el uno sobre el otro. Eso pasa con ambas cosas, pero cuando el cuerpo muere y la mente se separa del cuerpo, la mente todavía tiene la capacidad de pensar, de tener intenciones y propósito. Entonces, al recolectar información, tiene que conocer a su aconsejado, ¿verdad? Tiene que hacerlo. ¿Qué ocurre realmente en su vida? ¿Qué está pasando en lo profundo bajo la superficie? No me refiero al subconsciente, no me refiero a tratar de descubrir si tiene alguna enfermedad mental, que en realidad no existe. Es una de las dos, un problema espiritual o físico. No hay punto medio entre ambas cosas. Es un problema espiritual o físico. Ahora uno puede afectar al otro, uno puede hacerle frente al otro, pero no existe la enfermedad mental. Entonces, ¿qué clase de información debe recolectarse? Bueno, con eso en mente debemos recolectar información física, patrones de sueño, medicamentos, dieta, nivel de actividad, enfermedades. Hace varios años, cuando era pastor, conocí a una pareja mayor que asistía a nuestra iglesia, nunca los olvidaré. Dilbert y Evelyn Lakes, Dios ya los promovió al cielo. Qué pareja más dulce. Un día recibí una llamada de Evelyn y me dijo: pastor, necesito verle, estoy sufriendo de depresión. Nunca había sufrido de depresión en toda mi vida, nunca. Es una terrible depresión, creo que es casi demoníaca. Le dije: Evelyn, juntémonos para conversar. Entonces ella vino y nos sentamos en mi oficina en la iglesia. Le hice varias preguntas para descubrir qué pasaba en su vida, y una de las cosas que mencionó, yo quería saber todas las medicinas que estaba usando, y ella enumeró todos los medicamentos que tomaba por ser una mujer anciana, y una de ellas era un beta bloqueador. Así que la próxima vez que vino para la consejería, yo siempre tengo un libro de referencia de medicamentos. Yo no tengo capacitación en medicina. Uno puede buscar en ese libro los efectos secundarios de las medicinas. Y ese beta bloqueador que ella tomaba, el primero de los efectos secundarios de la lista era depresión severa. Entonces le llamé y le pregunté: Evelyn, ¿cuándo empezaste a experimentar esa depresión? Ella respondió: hace unos 2 meses. Pregunté entonces yo: ¿cuándo le recetó su cardiólogo ese beta bloqueador? Hace unos 2 meses y medio. ¿Sabía que uno de los efectos secundarios de ese medicamento es depresión severa? No. Creo que debería llamarle a su cardiólogo y preguntarle si le puede recetar otra medicina. Está bien. Así que ella llamó a su médico y le dijo: oh, claro, cambió de medicina y volvió a estar bien. Pero pude haber pasado semanas con esa señora, pensando que se trataba de un problema espiritual o alguna clase de opresión demoníaca, pero no era así, era por causa de la medicina. Entonces, cuando está conociendo a su aconsejado, tiene que averiguar qué está pasando en su vida, qué medicina está tomando, cuáles son sus problemas para dormir, si tiene alguna medicina. La falta de sueño tiene un efecto alucinógeno en la gente. Empiezan a imaginarse cosas que no están ciertas si no han dormido bien. Yo vivo en un ambiente universitario, estoy rodeado de personas que caminan como zombies. No duermen bien y se sientan ahí en clase. Toman café todo el tiempo. Entonces, los patrones físicos, además, ¿cuáles son sus recursos y relaciones? Sus situaciones de trabajo, estudios intelectuales, sociales, espirituales. ¿Qué ocurre en estas áreas de su vida? Las emociones, sentimientos. Son personas con orientaciones a los sentimientos, acciones, su comportamiento, pecados de comisión y omisión, lo conceptual. ¿Cuáles son sus pensamientos? ¿Cuáles son sus metas? ¿Cuáles son sus valores? ¿Cuáles son sus deseos? Una de las formas de saber cuáles son las metas personales, o al menos lo que valoran, es pidiéndoles que les permitan ver su chequera.
Eso me deja ver lo que valoran en su vida. Permítame ver su chequera, es una buena pregunta. La historia, lo bueno y lo malo en un contexto pasado, contexto actual, fracasos, problemas en los estudios, en el trabajo. Esto me ayuda a recordar todas las cosas que debo examinar. Lo físico, recursos, relaciones, emociones, acciones, lo conceptual, el trasfondo histórico. Quiero recolectar la mayor cantidad posible de información. Quiero conocer muy bien a la persona, tanto así que cuando mi aconsejado salga de ahí piense, ahora él me conoce. Me conoce. Pero, ¿cómo se hace? ¿Cómo se recolecta la información? Una manera de hacerlo, y eso es muy útil, es por medio de un inventario de información personal. Es una manera muy formal. La mayoría de veces cuando doy consejería le hago preguntas a la persona, aun si la conozco muy bien, solo para llenar el inventario, así la conozca bastante tiempo. Esto es lo que hago, que se ha desarrollado por los consejeros bíblicos para recolectar información básica de forma rápida, de modo de que pueda empezar y avanzar con la consejería un poco más rápido. Son varias preguntas claves. Si quiere ver un ejemplo de eso, consigue el libro de Jay Adams, La práctica de aconsejar competente, o el manual de consejero cristiano competente para aconsejar. Al final de los libros hay un ejemplo de esta forma que se llama IPI. Además, tiene que hacer las preguntas apropiadas. Algunas de esas preguntas serán extensas y otras serán intensivas. Las preguntas extensas son las técnicas de la ametralladora. La ametralladora, en vez de lanzar una sola bala, dispara una ráfaga que se extienden en un área extensa. Así que hacen preguntas sobre un área extensa en la vida del aconsejado. En otras palabras, son pocas preguntas sobre muchas cosas. Las preguntas intensivas son como tomar un rifle, y en ocasiones apuntamos ese rifle a áreas específicas de su vida, en las que parecen ser áreas con problemas en particular. Entonces, primero empiece en un sentido amplio, haciendo preguntas de todas las áreas de la vida, las relaciones por aquí y por allá, porque a la gente le gusta pensar que puede compartimentar sus problemas, pero en realidad esos problemas en particular tienen un efecto en cómo funcionan con su matrimonio, cómo funcionan con sus hijos, cómo funcionan en la iglesia, en su trabajo, cómo gastan su dinero. Todas estas cosas son claves. Una vez que hace las preguntas extensas, resalta las áreas a las que desea regresar para hacer preguntas más intensivas. Entonces comienza en un sentido amplio, pero lo desarrolla para centrarse en una idea más enfocada. Comienza con lo amplio y lo desarrolla en una recolección de información más enfocada. Y luego, por supuesto, también es vitalmente importante que usted haga preguntas que son relevantes. Y mientras más preguntas extensas haga, podrá hacer más preguntas relevantes. ¿A qué me refiero con eso? Debe estar enfocado y hacer preguntas con propósito, de modo que le ayuden a determinar los problemas de la raíz. Enfóquese y haga preguntas con propósito en las áreas que le ayudarían a determinar el problema de raíz. A eso nos referimos. Luego debe hacer preguntas para buscar los hechos. Haga preguntas de qué, cómo, dónde, cuándo, para qué, con qué frecuencia. Todas esas preguntas son cruciales. Un buen consejero es como Sherlock Holmes. Cuando era niño leí todo lo que escribió Arthur Conan Doyle. Me encantaba leer a Sherlock Holmes y todas esas historias de detectives. Y lo buen observador que era Sherlock Holmes como detective. Un buen consejero cristiano que se preocupa, es una persona fastidiosa. Tiene la capacidad de captar
evitar los pequeños matices, se da cuenta de los temas en común que suceden en las vidas de la gente, se da cuenta de cómo ese problema afecta su matrimonio, cómo afecta la crianza de los hijos, cómo afecta su trabajo, cómo gasta el dinero, se da cuenta de cómo esos problemas, cosas que la misma pregunta mismo no se da cuenta y dice, oh, no me daba cuenta de que eso me afectaba así. Es muy, muy difícil compartimentar los problemas. Sus preguntas deben ser abiertas. En otras palabras, queremos darle al aconsejado la oportunidad de poder proveer la mayor cantidad posible de información desde su punto de vista. No queremos dirigir sus respuestas. Eso provee flexibilidad para las respuestas, determina lo que es importante para su aconsejado, le ayuda a su aconsejado a entender mejor. Aquí tenemos un buen ejemplo. Una pregunta cerrada sería, ¿quiere casarse? Esa pregunta hago con frecuencia en el campus de la universidad. Sería mejor hacer la pregunta, ¿cuál es su opinión acerca del matrimonio? Entonces, la pregunta cerrada solo busca una respuesta de sí o no. La pregunta abierta les permite formular su propia respuesta. Tienen que pensar, tienen que desarrollar una idea completa. La forma en que lo redactaron y cómo lo dijeron nos dice mucho de cómo piensa el aconsejado, qué es lo que realmente pasa en su mente. Entonces, usted debe hacer preguntas abiertas, luego haga preguntas que sean específicas. Evite las preguntas confusas. Además, no se conforme con respuestas ambiguas o generales. Sáquele a su aconsejado de ambiguelandia o confusitrópolis. Lo que en frecuencia el aconsejado va a decir, bueno, usted sabe. Yo le dije, no sé a qué se refiere. Sí, usted sabe, no, realmente no sé. Usted sabe a lo que me refiero, no sé a qué se refiere, dígame. ¿A qué se refiere? Esa clase de intercambio ocurre todo el tiempo porque yo quiero saber exactamente a qué se refiere. Muchas veces eso es una evasión. No quiero hablar de eso, entonces solo voy a decir, usted sabe, o algo general. Y mientras preguntan, debe tener mucho cuidado de evitar hacer cualquier juicio hasta que haya escuchado toda la historia. Vamos a Proverbios, capítulo 18. Anteriormente vimos ese pasaje, pero más adelante dice, justo parece el primero que defiende su causa hasta que otro viene y lo examina. Eso ha pasado muchas veces en el ministerio en los últimos 30 años de consejería. Cuando una esposa llega a la consejería y describe lo que está pasando a su matrimonio, cuando termina la consejería yo creí que su esposo era el peor ser humano que ha pisado el planeta. Luego viene el esposo y él me cuenta su lado del problema y yo digo, wow, ese es un cuadro completamente diferente. Son los mismos episodios. Y estoy listo para juzgar a ese hombre y enviarle al infierno. Ahora tengo una visión un poco más equilibrada de lo que está pasando. Así que evite hacer juicio hasta que pueda oír ambos lados de la historia. Recordar esa pequeña verdad me ha sacado de muchas situaciones complicadas. Esto es sabio. Es por eso que está incluso en los negocios. Cuando tiene problemas con sus compañeros de trabajo y solo oye un lado del problema, va a tener una visión distorsionada. Empieza a desarrollar una mala actitud hacia la persona de la que se está hablando cuando no oye el otro lado del problema. Necesita escuchar al otro lado. Ahora tengo que estar de acuerdo con usted. Si es un consejero perezoso, solo querrá oír un lado, porque a veces cuando oye ambos lados puede ser muy confuso. Esto es tan difícil, no sé qué creer. Uno dice una cosa, el otro dice otra. Pero si quiere ser justo en su juicio, tiene que hacerlo. Si quiere que su juicio tenga justicia, tendrá que hacerlo. Y alguien dice, espera un momento, ¿no dice que la Biblia que no debemos juzgar? ¿Acaso no dice Mateo 7, no juzguéis para no ser juzgado?
No, no es lo que dice. Bueno, esas son las palabras, pero si lo leo en contexto, tenemos a la paja y la viga en el ojo. En otras palabras dice, no anden por ahí tratando de sacar la paja de los ojos ajenos. De hecho, el término griego es partícula. Es como si dijéramos una migaja. Tienes una migajita en el ojo, una partícula de polvo. ¿Qué tal si me acuerdo hasta ahí le digo, estoy viendo ahí un polvito, déjame sacarlo de su ojo? Y usted se asusta porque dice, no, 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 tiene una viga enorme colgado de su ojo. Jesús no está diciendo no puede juzgar a otra gente, lo que está diciendo es no puede juzgar a otra persona sin un estándar que no usa primero en su propia vida. Por eso debe usted ser más estricto para juzgarse a sí mismo antes que a las demás personas. La Biblia no dice que no se puede juzgar, lo que dice es que tiene que ser estricto para juzgarse a usted mismo antes de juzgar a otras personas y que use un juicio más refinado sobre sí mismo que el que usa para juzgar a otras personas. Entonces debe evitar hacer juicios y después marque las áreas importantes para hacer más preguntas en el futuro. Registre los patrones, afirmaciones importantes, hábitos, observe su semblante. A veces nos referimos a eso como información halo. La educación secular lo llama comunicación no verbal. A mí me gusta información halo. ¿Cuál es su información halo? ¿Cuál es su actitud ante alguna cosa? ¿O cuál es su actitud hacia personas en particular? ¿Cuál es? ¿Qué está pasando? Es interesante, en Génesis capítulo 4 se describe a Caín y dice que Caín se enojó mucho y su semblante se demudó. Eso dice la traducción. Pero el hebreo habla del hecho que su rostro decayó. Estaba deprimido en su semblante. Su rostro decayó. ¿Ha visto un bulldog? Tiene la cara caída. Entonces observe el semblante. La comunicación no verbal es la información halo. Tenga cuidado porque en ocasiones, ponga atención, la comunicación no verbal puede ser mal interpretada. Puede ser fácilmente mal interpretada. Por ejemplo, así es como la reina de Inglaterra expresa sus emociones. Triste, feliz, perturbada, divertida, indignada, sombría, alegre y apesumbrada. Así que tenga mucho cuidado en la forma en que lee la comunicación no verbal. ¿Está bien? Hay otros métodos también. Información de otras personas, puede darle al aconsejado su perspectiva, invitarle a un diálogo de retroalimentación, observando del aconsejado fuera de la sesión, registrar las conversaciones en casas. Eso es muy bueno. Estoy tan agradecido porque vivimos en una época que nos permite hacerlo. A veces les pedimos a una pareja que tenga una conferencia familiar en casa y les digo exactamente cómo hacerlo. Les pido que instalen a la familia y que lo graben en video. Yo quiero verlo, cómo interactúan. Tienen que traerme la grabación en la próxima sesión de consejería porque quiero saber qué pasó. Al principio se los ve incómodos ahí sentados conversando y no pasa mucho tiempo hasta que se olvidan que ahí está la cámara. Ahora se meten en un intercambio. Registre o grabe esas conversaciones en casa, así que yo puedo verlas en mi computadora. La conversación iba bien hasta aquí, pero mire lo que sabotea la conversación. ¿Lo ve venir? Me he dado cuenta de que hacen eso con frecuencia cuando se comunican entre ustedes. Eso sabotea la comunicación. Escuche sus oraciones. Las oraciones dicen lo que ellos realmente quieren. Hágales orar. Esa es una excelente recolección de información que hay en sus oraciones. Luego están las tareas para recolectar los datos. Una tarea que solicite alguna clase de aporte que le brinden buena información. Ahora, no voy a pasar mucho tiempo en esto, pero permítame enfatizar la importancia de escuchar con cuidado. ¿A qué me refiero? Bueno, Proverbios capítulo 20, versículo 25 dice: lazo es para el hombre decir a la ligera, es santo, y después de los votos investigar. En otras palabras,
Debe escuchar con cuidado en lugar de apresurarse a hacer una afirmación. Escuche. A veces eso demanda bastante autocontrol de su parte. ¿A qué me refiero? Ponga atención y esté pendiente de cuando echar la culpa a otros. Eso es algo que empezó con Adán y Eva. Cuando Dios se dirigió a Adán y le preguntó ¿qué hiciste? Adán le dice, no me mires a mí, fue la mujer que tú creaste. Luego se dirige a Eva y ella le dice, no me mires a mí, fue esa serpiente que tú creaste. El juego de pasarse la pelotita se remonta al momento en que el pecado entró al mundo. Ahora tenemos formas más sofisticadas de hacerlo. Esté pendiente de palabras como no puedo, me falta la capacidad, es demasiado. Es en realidad que no puede o no quiere. Esté atento, es una mentalidad de víctima. Solo soy una víctima de lo que todo el mundo me hace. La forma en que me tratan. Solo soy una masa de emociones. Me afecta lo que todos los demás hacen. La mentalidad de víctima. Ponga atención cuando traten de llamar enfermedades al pecado. Eso lo hacen con frecuencia. Busquen cuando personas se van por las ramas. Hay gente que le dan vuelta a la casa 15 veces antes de entrar a ella. Muy bien, ya rodeamos a la casa, ahora entremos en ella. Se van por las ramas. Escuche lo que su aconsejado no dice. ¿De qué no habla? Mencione a todos en la familia excepto tal o cual persona. A veces esa es la recolección de información más fructífera de quien no habla. Esté atento antes de la desesperanza. La desesperanza. Muchos de los aconsejados llegan sin esperanza, prueban todo lo que estaba a su alcance para resolver ese problema y acuden a usted como un último recurso. Tal vez usted pueda ayudar, pero estoy casi seguro que no podrá. Me encantan esas citas de consejería, porque sé que no soy yo y les digo, ustedes tienen razón, no le puedo ayudar ni un poquito, pero Dios sí puede. Dios puede. Esté atento ante una actitud evasiva. La gente suele ser muy evasiva y usualmente las áreas en las que son evasivas, ahí es donde está el verdadero problema. Eso es le da gran importante información. Esté atento a las exageraciones. Con frecuencia las exageraciones simplemente son mentiras, exageran. Ponga atención a una actitud defensiva sobre lo que cosas se ponen defensivas o cuando juzgan las motivaciones de otros o si tienen la disposición a aceptar la responsabilidad. Ahora, también hay algunos hábitos que se deben evitar al escuchar. No interrumpa a su aconsejado porque éste aprende de su ejemplo. No se apresure a sacar conclusiones. No se apresure a hacer juicios. Piense cuidadosamente, no deje que su mente divague. Algunas personas pueden hablar sin parar con un tono monótono en un infinitum ad nauseam, sin parar hasta el cansancio. Pueden hacerlo. Por cierto, la mejor palabra para la consejería, la mejor palabra en la consejería, la aprendí de Jay Adams es wow. Eso significa deténgase. Wow. Paremos justo ahí. Ya le he escuchado por 2 horas. Es el momento de que escuche lo que Dios dice. Así que no deje que su mente divague cuando el aconsejado hace estas cosas. No haga cosas que le distraigan, como morderse las uñas. Trata de tronarse los dedos. Antes podía hacer eso, ahora ya no puedo. No se truenen los dedos. No haga cosas que distraigan. Tampoco permita que las personas desperdicien el tiempo, porque ellos saben que desperdician el tiempo y las probabilidades de que regresen a la consejería con usted serán muy pocas si ellos saben que pueden pasar la hora de esa manera. No tenga duda de preguntar si no entienden. No tenga miedo de preguntar. Ahora, todo esto es muy importante para la recolección de información y ahora permítame compartir un poco sobre cómo interpretar la información.
para entender y discernir lo que ocurre con el problema. Hay muchas ilustraciones de esto. Puedo verlo en 1 de Samuel, capítulo 1, versículos 12 al 18, con Elí y Ana. Interpretar la información. Marcos, capítulo 6, versículos del 45 al 52. Los discípulos tenían miedo, aunque su corazón estaba endurecido. Marcos capítulo 10, el joven rico, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús leyó entre líneas cuál era el verdadero problema en la vida de ese hombre. María y Marta, cuáles eran sus prioridades cuando Jesús fue a visitarla. Segunda de Timoteo 4:10. Demas desertó porque amó al mundo presente según Pablo. Tercera de Juan 9:10. Diótrefes debía ser el protector de la iglesia, pero en realidad le estaba haciendo mucho daño a la iglesia. Y usted puede ver una buena ilustración con el estudio de caso de Gustavo. Gustavo piensa que su problema en particular tiene que ver con su amor propio y su autoestima. Simplemente no tengo fortaleza en mi ego para hacer lo que tengo que hacer. Entonces vine a la consejería para que usted me dé la fuerza de ego que necesito, que me ayuden con mi autoestima. Y aprendimos en las sesiones anteriores que ese no es el problema. Ese no es el problema en absoluto. Gustavo está demasiado enfocado en sí mismo. Ese es el problema. Puede leer el estudio de caso en sus notas. Ahora, ¿cuál es el proceso con el que estamos lidiando? Tome la información y ore antes de comparar lo que está pasando con el estándar de la palabra de Dios. Eso es clave. Compare las respuestas del comportamiento de la persona. Compare los pensamientos, actitudes e interpretaciones de la persona, y luego compare los deseos, valores, expectativas y motivaciones de la persona. Entonces estas son las cosas vitalmente importantes cuando queremos interpretar bien la información. Usted debe analizar detalladamente lo que el aconsejado le da. Luego tome la información y busque los temas que se repiten y los patrones. Existen respuestas típicas del comportamiento en situaciones específicas. Ve que se comportan de la misma manera en situaciones similares que han compartido y que son parte del pasado. Existen pensamientos, actitudes o interpretaciones en estas situaciones específicas. Luego usted debe tomar esa información y asegurarse de etiquetar y escribir los problemas de manera bíblica. Use palabras y categorías bíblicas. Cuando una persona le dice, creo que estoy luchando con un desorden de ansiedad. La Biblia dice que usted tiene ansiedad. No, yo tengo una fobia. No, la Biblia dice que usted tiene miedo. La forma en que usted etiquete las cosas sugerirá los remedios. Entonces, si usted les pone una etiqueta psicotrópica, con frecuencia el remedio será un medicamento o al menos terapia para toda la vida. Aquí en el área de Los Ángeles, la mitad de Hollywood prospera con psicoterapeutas que trabajan con las estrellas de cine, que gastan millones de dólares en terapia de por vida y nunca resuelven nada. Pastor, yo sé que está mal, pero soy culpable de gastar más de $100 por semana en billetes de lotería. Necesito ayuda. Pero el pastor dice para sus adelantros, ¿será que tiene una adicción a las apuestas? ¿Será un trastorno obsesivo compulsivo? ¿Qué terminología usa la Biblia sobre esto? En realidad es un problema esencial de insatisfacción con la vida y un problema de codicia en el corazón. No me voy a olvidar que hace años atendí a un hombre así. Él y su esposa vinieron por problemas matrimoniales, pero bajo la superficie, eventualmente durante la consejería, él reveló que tenía una deuda de $30,000 porque cada semana él compraba billetes de lotería. Él esperaba hacerse rico en un instante. Nunca lo voy a olvidar. Su esposa no tenía idea de que eso estaba pasando. Ella estalló en llanto en esa sesión de consejería. Se veía la desesperanza en su rostro.
Él se arrepintió, gracias a Dios, y ideamos un sistema para que él pudiera pagar todas sus deudas, todas las tarjetas de crédito que estaban al límite. Con razón tenía problemas en el matrimonio porque él tenía toda esta área de su vida escondida. 6 meses después de graduarse de la consejería, estaban pagando todas esas deudas. Él me llamó y me contó: a mí, mi hijo de 6 años, le acaban de diagnosticar un tumor en el cerebro y lo único en que podía pensar era cuánto me servirían $30,000 para ayudarle. Así que tiene que evitar las etiquetas psicológicas. Evítenlas. Use términos bíblicos. Un alcohólico no es un alcohólico bíblicamente, sino que es un borracho. Maquillar la verdad es mentir. Pregúntele a su aconsejado a qué se refieren cuando utilizan etiquetas psicológicas no bíblicas. Por ejemplo, ¿a qué se refiere cuando usa ese término? ¿Qué está evitando? ¿Qué es lo que desea? ¿Qué está pensando? ¿Por qué piensa de esa manera? ¿Qué le motiva a tener esos pensamientos? Desorden de personalidad, codependencia. Por cierto, la codependencia desde un punto de vista bíblico no es otra cosa que temor al hombre. Es temor al hombre. Y por cierto, tan pronto como empiece a utilizar etiquetas bíblicas, la Biblia se abre para usted. Se abre como un libro de respuestas. La Biblia habla del temor del hombre en varios lugares. Familias disfuncionales, esquizofrenia. Esquizofrenia es una palabra griega que usa la gente que cree que tiene personalidades que le hablan a la mente. De hecho, trabajar con esquizofrenia no es difícil en absoluto. Si esto representó a los esquizofrénicos del mundo, solo este poquito son verdaderamente cristianos. Y con esta persona hay que establecer una cosa desde el principio: ¿quién va a definir la realidad para usted? ¿Las voces que oye en su cabeza o la Biblia? Lo que dice la palabra de Dios. Si puede establecerse desde el principio con esta pequeña cantidad, puede trabajar con todas las demás personas, con todos los esquizofrénicos, sin pensar en si son cristianos o no. Pero solo puede trabajar con los cristianos. Recuerde que toda consejería es preconsejería hasta que esa persona se entregue a Cristo, ¿verdad? Usted puede establecer esa cuestión desde el principio. ¿Quién define la realidad para usted? ¿Es lo que dice la palabra de Dios en su cabeza o otros? Emociones dañadas, baja autoestima, todas estas son etiquetas psicológicas. Necesitamos insatisfechas, perfeccionismo, adicción al trabajo, enfermedades mentales, adicciones, personalidades múltiples, desorden. Todos estos son problemas que nos llevan de regreso a lo que dice la Biblia. Tienen etiquetas bíblicas que les podemos poner luego. Tomen la información y pónganla en el estrado de los testigos. ¿Cuáles son las categorías bíblicas que podrían usarse para describir a la persona a la que estoy aconsejando? ¿Qué entiende las personas sobre el cambio bíblico? ¿Qué factores podrían complicar la situación? ¿Qué es la mejor manera de abordar al aconsejado? ¿Cuál es la mayor necesidad del aconsejado? ¿Qué indica la información acerca de por qué el aconsejado no resuelve el problema? Esta es una lista excelente para revisar cuando esté aconsejando a otros. ¿Cuál es la razón por la que el aconsejado ha venido a pedir ayuda esta vez? ¿Qué espera el aconsejado de la consejería? ¿Qué indica la información sobre los posibles factores orgánicos? Recuerde que no practicamos medicina ni leyes, a menos que por casualidad usted sea un médico o un abogado. Eso no es lo que hacemos. No trate de practicar medicina. Yo sé que usted cree en todos sus remedios herbales, pero no sugiera a ninguno de sus aconsejados que dejen de tomar un medicamento. Tiene un problema ético si hiciera eso. Tiene que enviarlo donde el médico para que él lo haga. Y eso sin mencionar que usted no sabe cuál sea uno de los efectos secundarios por dejar de tomar un medicamento. Ese no es su trabajo. Muy rara vez tengo problemas con los medicamentos, muy rara vez. Solo presento lo que dice la palabra de Dios y eventualmente el aconsejado dice: ¿sabe una cosa? Creo que no necesito medicamentos psicotrópica. Le digo: muy bien, vaya donde su médico y pídale que le vaya rebajando la dosis y luego seguiremos trabajando con usted por todas las emociones que vendrán a rasgo como un tsunami. Tome la información y ore antes de estudiarla, para identificar qué podría estar pasando en el corazón de la persona. ¿Es pasión de la carne? ¿Es pasión de los ojos? ¿Es arrogancia de la vida? ¿Qué clase de idolatría hay ahí? Antes que realmente se inclinan, más que cualquier cosa, ante qué o quién se inclinan.
Descubra qué es lo que adoran, los dioses creados por sí mismo. Esto se convierte en motivaciones que gobiernan la vida. Luego comience a formular las interpretaciones de la naturaleza y las causas de los problemas de la persona. Use la escritura para identificar las diferentes posibilidades. ¿Son mentiras? ¿Es el ser crítico? ¿Es depresión? ¿Es ansiedad? ¿Es temor? ¿Es la dificultad para manejar las pruebas? ¿Es un comportamiento estrafalario raro? ¿Por qué manifiestan ese comportamiento en particular? ¿Qué dice la Biblia al respecto? Puede usar su propia experiencia en la consejería, pero debe tener cuidado. Proverbios 14:10. El corazón tiene su propia amargura y un extraño no comparte su alegría. Primera los Corintios 10:13. No ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres, y fiel es Dios, que no permitirá que vosotros seáis tentados más allá de lo que podéis soportar, sino que con toda tentación proveerá también la vía de escape, a fin de que podáis resistirla. Luego usted usa su experiencia con otras personas, pero tenga cuidado, debe ejercer una confianza que sea bíblica. No comparta su experiencia con otra persona a menos que le haya pedido permiso para hacerlo. Compruebe la validez de sus interpretaciones tentativas, revise la información para ver qué posibilidades tienen menos o más sustento, ore otra vez, siga buscando más información, busque contribución de otros consejeros, luego explique su interpretación al aconsejado y pida una retroalimentación. Yo hago eso todo el tiempo. Evalúe cuidadosamente sus interpretaciones. Después de haber evaluado y comprobado la validez de su interpretación, formule una estrategia para ayudarle a la persona a tener la victoria sobre sus problemas. Esto incluye aclarar los problemas con los que van a lidiar, incluye priorizar el orden en que tratarán con esos problemas e incluye decidirlo el modo y el método que usará para proveerle ayuda a esta persona. Podríamos decir muchas cosas más sobre esto, pero ya no nos queda más tiempo para hacerlo.